Hay algo que nadie en mi familia sabe todavía. Algo que descubrí una mañana de Pascua mientras el sol apenas empezaba a entrar por la ventana de mi cocina. Una mañana que parecía igual a todas, pero que no lo era. Porque esa mañana alguien tocó mi puerta y lo que me entregaron al otro lado cambió todo, para siempre. Tenía en mis manos un sobre sin remitente. Adentro, 2 documentos. Los mismos documentos que ciertas personas creían que yo nunca encontraría. Los mismos que ellos habían escondido con cuidado durante años. Los mismos que yo llevaba meses esperando, sin que nadie lo supiera. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué pasé años llorando en silencio y por qué esa mañana de Pascua, por primera vez en mucho tiempo, no derramé ni una sola lágrima. Antes de contarte lo que pasó, necesito que sepas algo. Esta historia no empieza con esa mañana, empieza 20 años atrás, con una mujer que creía que dar todo era suficiente para que te quisieran. Esa mujer era yo, y si alguna vez sentiste que diste demasiado y recibiste demasiado poco, quiero que te quedes, porque esto también es para ti. No salgas. Lo que voy a contarte cambia todo lo que pensabas que sabías sobre mi historia y sobre la tuya. Si esta historia te llegó al alma, hay muchas más esperándote en Mujeres Valientes España. Suscríbete ya o escanea el código en pantalla con tu celular. No te pierdas la próxima. Me llamo Elena. Tengo 44 años, 2 hijos, una máquina de coser que heredé de mi mamá y 20 años de una vida que construí para otros. No lo digo con amargura, todavía no. Lo digo porque para entender lo que pasó esa mañana de Pascua, primero necesitas conocerme de verdad. No la versión que todos veían, sino la que nadie se molestó en preguntar. Durante 20 años me desperté a las 5 de la mañana. No porque me gustara madrugar, sino porque si no lo hacía yo, no lo hacía nadie. Preparaba el desayuno antes de que la casa despertara. Dejaba todo listo, la mesa puesta, el café hecho, las loncheras de los niños armadas. Después me sentaba frente a mi máquina de coser. Tenía clientes que encargaban ropa, vestidos de fiesta, uniformes escolares, blusas para señoras del barrio. Cosía 2 o 3 horas antes de que los demás abrieran los ojos. Cuando todos se levantaban, yo ya había trabajado, pero nadie lo veía así. Para ellos, yo estaba en casa. Esa frase me dolió durante años. Elena está en casa. Como si estar en casa fuera lo mismo que no hacer nada. Pero hubo un tiempo en que yo fui diferente. A los 23 años, trabajaba en una fábrica de telas. Tenía jefa, tenía compañeras, tenía un escritorio propio. Y tenía un sueño: abrir una pequeña tienda de ropa. Diseños propios, nada enorme, solo algo mío. Había empezado a ahorrar. Tenía un cuaderno donde anotaba ideas, bocetos, nombres posibles para el negocio. Lo guardo todavía. No sé por qué. Tal vez porque es la única prueba de que alguna vez fui alguien que creía que podía. Cuando me casé con Roberto, lo dejé todo. Él me dijo que era mejor así, que él iba a construir algo grande, que yo no iba a necesitar trabajar para afuera, que él se ocupaba. Y yo le creí, porque en ese momento Roberto me miraba de una manera que me hacía sentir que valía algo. Tardé muchos años en entender que ese mirar también se aprende y también se olvida. La máquina de coser de mi mamá era antigua, una Singer de pedal, de las que ya casi no se consiguen. Cuando ella murió, me la dejó a mí, no a mis hermanas, a mí. Me dijo una semana antes de irse: Elena, esta máquina va a ser tu compañía cuando más la necesites. No la vendas, no la prestes, úsala. En ese momento no entendí del todo qué quería decir, pero la máquina nunca salió de mi cuarto, y cada vez que me senté frente a ella, en los peores momentos, sentía algo parecido a la voz de mi mamá diciéndome que podía seguir,
Era mi única compañía silenciosa, la primera puntada de una historia que yo todavía no sabía que estaba cosiendo. Roberto nunca me golpeó. Eso es lo primero que la gente pregunta cuando cuento esta historia, y la respuesta es no, nunca. Pero hay formas de hacerle daño a alguien que no dejan marca visible, y Roberto las dominaba todas. Su arma favorita era el silencio. Cuando yo hablaba, él miraba el teléfono. Cuando yo lloraba, salía de la habitación sin decir nada. Cuando yo le preguntaba qué le pasaba, respondía, «Nada, tú siempre inventas problemas». Una noche me senté frente a él y le dije, «Roberto, siento que estamos solos aunque estemos juntos». Me miró un segundo y volvió al teléfono. Eso fue todo. Otra vez le pregunté si todavía me amaba, no como un ataque, como una pregunta honesta, en voz baja. En la cama, de noche, él respondió, «¿Por qué haces preguntas tan absurdas?» Me di vuelta, cerré los ojos y estuve despierta hasta las 3 de la mañana pensando qué había hecho mal. Tardé años en darme cuenta de que no había hecho nada mal, que la pregunta era completamente válida y que su respuesta lo decía todo. La mamá de Roberto se llamaba Carmen y se comportaba como si mi casa fuera suya. Aparecía sin avisar 2 o 3 veces por semana, revisaba los cajones de la cocina, abría el refrigerador y decía, en voz alta, lo que no le gustaba. Opinaba sobre cómo yo vestía a los niños, sobre cómo yo cocinaba, sobre cómo yo gastaba el dinero que yo misma ganaba cosiendo. Un día llegué del mercado cargando bolsas. Entré a la cocina y le encontré reorganizando mis alacenas. Le pregunté, con calma, «Doña Carmen, ¿por qué está moviendo mis cosas?» Me respondió sin mirarme, «Porque así no funciona, Elena. Tú no sabes organizar una casa». Y siguió. Pero el momento que nunca voy a olvidar fue un domingo de cumpleaños de mi hijo mayor. Estábamos todos en la mesa, mis hijos, Roberto, su familia. Doña Carmen levantó la voz en medio del almuerzo y dijo, mirándome a mí, «Roberto merece una mujer que lo haga feliz. Tú solo lo cansas, Elena. Siempre te estás quejando de algo». Mis hijos tenían 8 y 10 años. Me miraron, yo sonreí, les serví más refresco. Les pregunté si querían más torta. Por dentro sentí que algo se rompía, como cuando una tela se rasga exactamente por el centro y ya no tiene cómo volver a quedar igual. Lucía era la hermana de Roberto y durante años creí que era mi aliada. Me escuchaba cuando yo necesitaba hablar. Me decía, «Elena, tú mereces más. Tú eres demasiado buena para aguantar esto». Me abrazaba cuando yo lloraba. Yo le contaba todo. Los silencios de Roberto, las visitas de doña Carmen, mis dudas, mis miedos, mis momentos más vulnerables. Lo que yo no sabía era que Lucía repetía todo lo que yo le contaba. Esa misma noche, a Roberto. Era su fuente de información. Fui su informante sin saberlo durante años. ¿Cómo lo descubrí? Un día Roberto me dijo algo durante una discusión, algo que yo nunca le había contado directamente, algo que solo le había dicho a Lucía. Le pregunté, «¿Cómo sabes eso?» Se quedó en silencio un segundo de más y dijo, «Alguien me lo comentó». Fui esa misma tarde a ver a Lucía. Le conté una historia falsa, completamente inventada, un problema que yo supuestamente tenía. Al día siguiente, Roberto me lo mencionó. Eso fue suficiente. Fui a mi cuarto, senté frente a la máquina de coser y cosí durante 2 horas seguidas. Necesitaba que mis manos hicieran algo útil mientras mi cabeza procesaba la traición más fría que había vivido. Esa tarde entendí que estaba completamente sola, más sola de lo que había creído. Pero también entendí algo más, que si nadie iba a cuidarme, tendría que cuidarme yo misma.
y que ya era momento de empezar. Cuando Roberto y yo nos casamos, él no tenía nada. No lo digo para humillarlo, lo digo porque es la verdad. Y porque para entender la injusticia, necesitas entender el punto de partida. Yo tenía un pequeño ahorro, años de trabajo en la fábrica, guardados en una cuenta que nadie más conocía. Lo usé para pagar la entrada del departamento donde viviríamos. Fue mi dinero el que abrió esa puerta. Roberto lo sabía. Nunca lo reconoció frente a nadie, pero lo sabía. 3 años después del casamiento, la empresa de Roberto casi quebró. Hubo un problema con un proveedor. Deudas que él no me había contado. Llamadas de cobranza que yo empecé a recibir sin entender de qué eran. Fue entonces cuando le pregunté directamente cuánto debían. Me dijo una cifra. Y vi en su cara que no era toda la verdad. Pero la acepté. Durante los siguientes 3 meses, cosí vestidos de novia. 3 meses, sin parar. Me despertaba a las 4 de la mañana para terminar pedidos. Me acostaba pasada la medianoche. Tenía los dedos lastimados del hilo, los ojos cansados de la aguja. Pero cosí. Y lo que gané en esos 3 meses fue lo que salvó esa empresa. Roberto nunca lo llamó así. Lo llamó una ayuda temporal. Yo lo llamé lo que fue. Yo sostuve todo cuando él no podía. Y él nunca lo dijo en voz alta. Cuando doña Carmen se enfermó, Roberto estaba demasiado ocupado para llevarla al médico, así que fui yo. Semana tras semana durante 8 meses. La buscaba en su casa a las 8 de la mañana. La ayudaba a subir al auto. La acompañaba a la consulta. Esperaba, la traía de vuelta, la dejaba en su puerta. Ella me ignoraba en la sala de espera como si yo fuera aire. No me daba las gracias, no me miraba. Hablaba con las otras señoras que también esperaban, contándoles sobre su hijo tan trabajador y tan bueno. Yo escuchaba y seguía llevándola igual, porque para mí, cuidar a alguien no dependía de si esa persona me lo agradecía o no. Eso era lo que yo creía entonces. Ahora sé que esa creencia también me costó cara. Cada sacrificio mío era un hilo. Uno solo no pesa nada, pero 20 años de hilos forman una tela enorme. Yo creía que estábamos tejiendo algo juntos, que cada hilo mío se unía a uno de ellos para construir algo que nos sostuviera a todos. Pero no era así. Ellos no estaban tejiendo conmigo, estaban jalando los hilos desde el otro lado. Cada vez que yo ponía uno, alguien lo tomaba, sin preguntar, sin agradecer, como si tener ese hilo disponible fuera simplemente lo natural. Y yo seguía poniendo más, porque nadie me había enseñado que también podía decir que no. Nadie me había enseñado que una tela que solo tú tejes para que otros la usen no es un hogar, es una trampa. Lo que nadie sabía es que yo había empezado a notar cosas, pequeñas, al principio. Una transferencia bancaria que Roberto no mencionó y que apareció en el resumen de la cuenta. Un nombre en un recibo del auto que yo no reconocí. Una conversación entre él y Lucía que se cortó en seco en cuanto entré al cuarto. Pregunté una sola vez. Roberto me dijo que era un gasto del trabajo y cambió de tema con esa habilidad que tienen ciertas personas para hacer que la pregunta sea el problema. No insistí, pero guardé el recibo. Lo doblé y lo metí en una caja de hilos que nadie más abría. Ese fue el primero. Después vinieron más. Empecé a guardar todo lo que no encajaba. Con calma, sin apuros, como quien recoge piezas de un rompecabezas sin saber todavía qué imagen van a formar. Hay algo que aprendí tarde, pero que aprendí bien. Cuando una persona te va a traicionar,
Lo más valioso que tienes es que ella no sepa que tú ya lo sabes. Así que seguí cosiendo, seguí despertándome a las 5, seguí preparando el desayuno, seguí sonriendo en las reuniones familiares, seguí escuchando a doña Carmen sin responderle. Por fuera era la misma Elena de siempre. Por dentro estaba armando algo diferente, pieza por pieza, en silencio, con una paciencia que yo misma no sabía que tenía. 3 meses antes de esa mañana de Pascua, busqué a una abogada, no a cualquiera. Pregunté, investigué, pedí referencias, quería a alguien que supiera exactamente de qué estaba hablando cuando hablara de bienes matrimoniales, aportes económicos documentados y protección de derechos. La encontré. Me reuní con ella un martes por la mañana, mientras Roberto creía que yo estaba en el mercado. Le traje todo lo que había guardado. Los recibos, los extractos, las anotaciones que había hecho en un cuaderno que guardaba junto a la máquina de coser. Le expliqué la situación. Le pregunté qué me pertenecía y cómo podía protegerlo sin que nadie lo supiera todavía. Ella me miró, revisó los documentos y me dijo con esa calma que tienen los que saben exactamente lo que hacen: llegaste en el momento justo. Tenemos mucho con qué trabajar. Esa tarde volví a casa. Preparé la cena, puse la mesa y sonreí. Nadie notó nada diferente, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Y esa vez sí era para siempre. La mañana de Pascua amaneció con un silencio diferente. Los niños habían dormido en casa de mi hermana. Roberto me dijo la noche anterior que por la mañana iría a visitar a su mamá. Me lo dijo sin mirarme, como siempre. Me levanté a las 8, hice café, me senté sola en la cocina con mi taza y el sonido de los pájaros afuera. Pensé, ¿cuántas mañanas así habrá habido? ¿Cuántas mañanas en que estuve sentada en esta misma silla, sola, preguntándome qué había salido mal? A las 9 tocaron la puerta. Era un mensajero, joven, con una mochila grande y un sobre en la mano. Me preguntó mi nombre. Le dije que sí, que era yo. Me extendió el sobre y se fue. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano con letra que no reconocí. Lo abrí en la cocina. El primer documento era un extracto bancario, de una cuenta que yo no conocía, abierta hace 4 años, a nombre de Roberto y Lucía, en conjunto. Revisemos movimientos. Las fechas correspondían exactamente a los meses en que la empresa casi quebró. Los meses en que yo cosí vestidos de novia sin dormir, para que él no lo perdiera todo. El dinero no había desaparecido. Lo habían pasado a esa cuenta. Mientras yo cosía de madrugada para salvar lo que él tenía, él y su hermana abrían una cuenta paralela con ese mismo dinero. Me quedé mirando el papel. Los números no se movían. Eran claros, eran reales y eran irrefutables. El segundo documento era un contrato de compraventa de un departamento, firmado por Roberto. Fecha: 8 meses atrás. Dirección: a 3 kilómetros de nuestra casa. Había un segundo nombre en el contrato. Lo leí una vez, lo leí 2 veces. Era una mujer. Alguien que yo conocía. Alguien que había estado en nuestras reuniones familiares. Alguien que me había dicho, más de una vez, mirándome a los ojos: Elena, qué suerte tiene Roberto de tenerte. Me quedé parada en medio de la cocina, con los 2 papeles en la mano, durante 3 minutos completos. No lloré, sentí algo extraño. No era dolor, era claridad, como cuando finalmente ves el patrón completo de una tela que llevabas meses tejiendo sin entender qué forma tenía. Todo encajaba, cada silencio, cada mentira, cada está siendo dramática. Cada vez que doña Carmen me humilló delante de mis hijos, cada conversación que Lucía le repetía a Roberto. Todo tenía una dirección, y esa dirección nunca había sido hacia mí. Fui a mi cuarto, no para llorar, no para gritar,
no para llamar a alguien y contarle lo que acababa de descubrir. Fui para buscar algo. Saqué la máquina de coser de mi mamá del armario. La puse sobre la mesa, junto a la ventana. La encendí. No para coser, solo para escuchar ese sonido que durante 20 años había significado aguantar, sobrevivir, sostener lo que otros no querían sostener. Pero esa mañana algo fue diferente. Lo escuché y sentí que ya no era el mismo sonido. Ya no era el sonido de resistir, era el sonido de terminar. Apagué la máquina, tomé mi teléfono, llamé a mi abogada. Le dije, con voz tranquila, ya tengo todo lo que necesitábamos. Los 2 documentos. Podemos empezar. Hubo un segundo de silencio y ella respondió, perfecto, todo está listo de este lado también. Esa frase me confirmó algo que yo había decidido semanas atrás, pero que recién en ese momento sentí de verdad. Yo no iba a reaccionar, yo iba a actuar. Hay una diferencia enorme entre las dos. Reaccionar es lo que hacen los que están asustados. Actuar es lo que hacen los que ya tomaron una decisión. Yo había tomado la mía, y nadie lo sabía todavía. Lo que hice en los siguientes 10 días no fue una reacción, fue un plan. Uno que ya estaba armado y que solo estaba esperando el momento de ejecutarse. Paso 1. Mi abogada presentó la demanda de divorcio por causal de infidelidad y ocultamiento de bienes. Adjuntamos los 2 documentos del sobre como prueba inicial. También adjuntamos los recibos y extractos que yo había guardado durante meses. Cuando Roberto recibió la notificación, me llamó. No respondí. Paso 2. Solicitamos una medida cautelar sobre todas las cuentas bancarias conjuntas. Roberto no podía mover un solo centavo mientras durara el proceso legal. Eso incluía la cuenta paralela que él y Lucía habían abierto. Ya teníamos el número de cuenta, el banco y los movimientos completos rastreados por un contador forense. Roberto volvió a llamar, 4 veces ese mismo día. No respondí ninguna. Paso 3. Presenté ante el juzgado de familia una declaración detallada de aportes económicos durante el matrimonio. 20 años de facturas, recibos, transferencias, depósitos, todo guardado, todo en orden, con fechas, montos y firma notarial. Mi abogada me dijo que era uno de los expedientes más completos que había visto. Yo le dije que había tenido mucho tiempo para prepararlo. Paso 4. Contacté a los clientes principales de la empresa que, por ley, me correspondían un 50%. Les informé que habría un cambio en la representación del negocio, que de ahora en adelante yo estaría a cargo de esa parte. Ninguno se sorprendió. Varios me dijeron que ya preferían trabajar directamente conmigo, que yo era quien respondía los mensajes, quien resolvía los problemas, quien aparecía cuando había que aparecer. Eso también lo había documentado. Paso 5. Un viernes a las 3 de la tarde, llamé a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras de la casa. Cuando Roberto llegó esa noche, la llave no entró. Eso fue todo. No hubo grito, no hubo escena, no hubo drama. Solo una puerta que ya no le pertenecía. Ese viernes entré a mi casa. Cerré la puerta desde adentro. Me apoyé en ella y sentí por primera vez en 20 años que ese espacio era completamente mío. Roberto llamó esa noche 16 veces. Sé el número exacto porque lo guardé como registro. Los primeros mensajes eran fríos. Elena, necesitamos hablar. Esto es un error. Llámame. Los del medio empezaron a cambiar de tono. No entiendes lo que estás haciendo. Vas a arruinar a los niños. ¿Esto es lo que quieres? Y en el mensaje 16 lloraba. Decía, Elena, cometí errores. Lo sé, pero tú y yo podemos hablar. Siempre pudimos hablar. Por favor, por los niños, por lo que construimos.
Escuché ese mensaje una sola vez. Lo guardé. Escribí la fecha y la hora en una nota. Y no respondí. 3 días después, doña Carmen apareció en mi puerta. No para pedir disculpas, para amenazar. Me dijo que iba a hablar con mis hijos, que les iba a explicar la verdad sobre lo que yo estaba haciendo, que yo iba a quedarme sola, sin nada y arrepentida, que Roberto tenía derecho a estar bien, que yo siempre fui el problema en esa familia. La escuché terminar y le dije, con voz completamente tranquila: Doña Carmen, mi abogada le va a enviar hoy mismo una notificación formal por acoso. Si vuelve a presentarse aquí sin autorización previa, habrá consecuencias legales. Eso incluye cualquier intento de contactar a mis hijos sin mi consentimiento. Se quedó mirándome. Yo no moví un solo músculo de la cara. Se fue sin decir nada más. La última imagen que tengo de ella es su espalda alejándose por la vereda. No volvió. Lucía me mandó un mensaje de texto una semana después. Largo, con muchos signos de exclamación. Mucho "no era mi intención". Mucho "tú sabes que yo te quiero". Mucho "podemos resolver esto entre nosotras". Al final decía: no necesitamos abogados ni juzgados para esto. Somos familia, Elena. Siempre lo fuimos. Le respondí con una sola línea: todo lo que tengas para decirme, díselo al juzgado. Y la bloqueé. No sentí culpa. No sentí tristeza. Solo sentí que había cerrado una puerta que debía haber cerrado mucho antes. En la audiencia, Roberta llegó con traje. No lo había visto en semanas. Se veía diferente, más pequeño, de alguna manera, como si algo se hubiera ido de él. Su abogado intentó cuestionar mis documentos. Dijo que los extractos bancarios podían tener otra interpretación, que el departamento era una inversión proyectada para el futuro de la familia, que la cuenta conjunta con Lucía era un error contable que ya había sido corregido. Mi abogada presentó el expediente completo: 20 años de aportes documentados, los patrones de movimiento bancario, las declaraciones de los clientes, el contrato del departamento con la firma y la fecha. La jueza leyó en silencio durante varios minutos. Luego miró al abogado de Roberto y dijo: Señor, no hay nada aquí que pueda calificarse como error o malinterpretación. Los documentos son claros. Roberto me miró en ese momento, y yo no aparté los ojos. No con rabia, no con satisfacción tampoco, solo con la tranquilidad de quien sabe que no tiene nada que esconder, porque nunca lo había tenido. Aquí está lo que nadie sabía todavía. Ni Roberto, ni Lucía, ni doña Carmen, ni su abogado, ni siquiera los clientes de la empresa. Hace 3 años, cuando empecé a notar las primeras señales, tomé una decisión silenciosa. Empecé a registrar a mi nombre, de forma independiente, todos los diseños de costura que yo había creado. No eran prendas sueltas, eran patrones, más de 200 diseños distintos, cada uno documentado, fechado, con número de registro legal. Lo hice de a poco, durante meses, sin contárselo a nadie, con la misma paciencia con que cosía de madrugada, cuando nadie me veía. ¿Por qué importa eso? Porque esos patrones eran la base de un contrato comercial que Roberto había firmado ese mismo año con una marca de ropa regional. Un contrato importante, bien pagado, que él había presentado como suyo, como si los diseños fueran de la empresa, como si la empresa fuera solo suya. Pero los diseños tenían registro, a mi nombre, con fechas anteriores al contrato. Cuando mi abogada presentó esa documentación en el proceso,
El abogado de Roberto no dijo nada, porque no había nada que decir. Lo que Roberto creía que era su activo más sólido en la negociación del divorcio era mío desde el principio, y él nunca lo supo. ¿Recuerdan que les conté que una tarde cuando descubrí que Lucía me traicionaba, me senté frente a la máquina de coser y cosí durante 2 horas seguidas? Dije que lo hice para calmarme, para que mis manos tuvieran algo que hacer. Eso era verdad, pero no era toda la verdad. Esa tarde también estaba terminando el último patrón que me faltaba registrar, el número 212. Lo terminé esa noche. Lo fotografié, lo envié al registro de propiedad intelectual y al día siguiente sonreí en la mesa familiar como si nada hubiera pasado, porque para todos los demás nada había pasado. Solo yo sabía que acababa de colocar la última pieza de algo que llevaba 3 años construyendo, en silencio, con mis propias manos, como siempre. Hoy me levanto a las 7, no a las 5. No a las 4, a las 7, porque ya no tengo que prepararle el desayuno a nadie que no me ve. Mis hijos desayunan conmigo, sentados en la misma mesa de siempre, pero con una calma diferente. El mayor me dijo hace poco, «Mamá, en casa se respira diferente». Le pregunté cómo. Me dijo, «Más tranquilo». Eso fue suficiente. Abrí esa pequeña tienda de ropa que soñé hace 20 años. No es grande, no es perfecta, pero es mía. Diseños propios, los mismos 212 patrones que registré en silencio durante 3 años, más los que he creado desde entonces. En la vitrina, en un cuadrito de madera pintado a mano, puse una frase que encontré escrita en un papel dentro de la máquina de coser cuando la heredé de mi mamá. No lo había visto antes. Estaba doblado, metido entre los carreteles de hilo. Decía, «Nunca dejes que nadie te convenza de que el hilo que sostienes no vale nada». Tardé 20 años en entender esa frase, porque durante todo ese tiempo yo creí que era el hilo, que mi trabajo era dejarme usar, que mi valor dependía de cuánto podía sostener a otros sin romperme. Pero no, yo no era el hilo, yo era la que cosía. Y coser no es sufrir, coser no es aguantar. Coser es crear algo con lo que tienes, incluso cuando lo que tienes parece muy poco. Incluso cuando alguien está del otro lado jalando los hilos que tú pones, porque al final lo que importa no es cuánto te jalaron, lo que importa es que nunca soltaste la aguja. Perdí 20 años creyendo que sostener a otros era mi propósito. Descubrí que lo que yo sostenía era mucho más valioso de lo que cualquiera me había hecho creer. Y eso, hoy, significa que soy libre. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like a este video y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿hubo algún momento en tu vida en que te diste cuenta de que habías estado sosteniendo algo que no te pertenecía? ¿Qué hiciste con eso? Me gustaría leerlo. Nos vemos en el próximo video. Lo que vivió esta familia no es tan diferente a lo que muchas personas enfrentan en silencio, puertas adentro, sin saber cómo salir. Existe un ebook en la descripción que puede ser el primer paso hacia algo diferente.